Buenas tardes, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida a continuar con nuestras enseñanzas de la Epístola de los Hebreos. Hoy, del capítulo 3 a versículo del 14 al 21. Como título de la enseñanza es Orar por poder. La palabra de Dios dice así: Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que conforme las riquezas de su gloria os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, seáis plantados, capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. La idea principal del capítulo 3 de los versículos del 14 al 21 es la siguiente. En su segunda oración de intercesión, Pablo pide a Dios que le dé poder a los creyentes de Éfeso y les conceda un mayor conocimiento de su extraordinario amor por ellos. En la película Gravity, los astronautas Ryan Stone, que era protagonizada por Sandra Bullock, y Matt Kowalski, George Clooney, emprenden una misión espacial rutinaria. Sin embargo, los restos creados por un misil ruso interrumpen su misión. El resto de la película gira en torno a un intento de sobrevivir y regresar a la Tierra. Finalmente, Ryan, una ingeniera médica y especialista en misiones, en su primer viaje al espacio, se encuentra en una situación desesperada, varada, sola, habiendo perdido toda esperanza de vivir. Intenta prepararse para morir y dice: voy a morir, todo el mundo muere, pero yo voy a morir hoy. Nadie llorará por mí, nadie orará por mi alma. Nunca he orado, nadie me ha enseñado cómo hacerlo. Las lágrimas corrieron por mis lentes de 3D al pensar en la comunión que su experiencia. La gente no quiere morir y la gente no sabe cómo orar. La respuesta a ambos problemas es la misma. Jesús y Cristo nos ha dado acceso a Dios, capítulo 2, versículo 18. Y el Salvador sacrificado y resucitado ha vencido la muerte. Capítulo 1, versículo 20. Efesios tiene muchas verdades importantes relacionadas con la oración. Ya hemos aprendido que la oración es una conversación con el Padre a través del Hijo por el Espíritu. Capítulo 2, verso 18. Ya hemos orado por la iluminación divina, capítulo 1, versículo del 17 al 23. Ahora aprendamos algunas peticiones más que debemos llenar en nuestras oraciones. En el capítulo 3 de los versículos del 14 al 21 vemos que Pablo nos muestra cómo la oración ante la grandeza de Dios es nuestra necesidad humana. Esta sección es una sección de transición del libro. Los 3 primeros capítulos tratan de quiénes somos en Cristo. Los 3 capítulos siguientes tratan de cómo debemos vivir. Entender ambas cosas es esencial para los cristianos, pero se necesita algo más que el conocimiento de estas cosas. Entre estas dos secciones se encuentra esta oración de poder. Este es un buen recordatorio para nosotros. Debemos tener el poder de Dios para hacer la voluntad de Dios. Permítanme hacer 3 puntos al respecto a nuestra necesidad de orar con una visión correcta de Dios. Número 1. Orar con humildad. Efesios 3, versículos del 14 al 16a. Lo primero que hay que notar aquí es una postura de Pablo. Arrodillarse no era muy común para los judíos. La postura típica era de pie.
Pero vemos hoy en el muro de los lamentos, siempre que alguien se arrodilla en la oración en la Biblia, está indicando una profunda humildad y una profunda emoción ante Dios. No quiero seguir que esta sea la única postura correcta para orar, ya que en la Biblia hay personas que oran de todo tipo de posturas. Mi favorita es la manera de caminar y de orar es caminando. Pero si quiero enfatizar en el corazón de la idea de arrodillarse, al considerar esta postura, creo que podemos aplicar 3 cosas: gratitud, desesperación y confianza. Humilde gratitud. El contexto nos muestra que Pablo está orando con humilde gratitud a Dios. Lo que deduzco de esto es, por esta causa, versículo 14. ¿Qué motiva esta oración? ¿Cuál fue la oración? Parece que Pablo comenzó esta oración en el versículo 1, pero tomó una desviación para hablar de su llamado en el capítulo 3, del versículo 2 al 13. Entonces, ¿qué precedió al capítulo 3:1? 2 capítulos de una asombrosa gracia de Dios precedieron al capítulo 3. La gratitud por la gracia de Dios en los capítulos 1 y 2 impulsó esta oración en el capítulo 3. Pablo estaba asombrado por la gracia de Dios al salvar a los pecadores individuales por su gracia, al unirlos corporativamente. Cuando reflexionamos sobre la asombrosa gracia de Dios, deberíamos llevarnos a postrarnos ante Dios, porque nos llamó, nos adoptó, nos redimió, nos perdonó. Cristo murió por nosotros. El Espíritu nos ha sellado. Dios nos ha traído de la muerte a la vida. Nos ha resucitado con Cristo y nos ha sentado con Cristo. Dios nos ha hecho parte de su iglesia. A la luz de estas realidades, Pablo dice: por esto me arrodillo ante el Padre, y así deberíamos hacerlo nosotros. La oración no es golpear una piñata o pedirle a Dios golosinas. Comienza y termina en la adoración. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Está adorando. Pablo sabía que Dios había tomado la iniciativa de llamar a los pecadores a sí mismo para formar un pueblo, y eso le hizo caer de rodillas. Pablo amaba a Dios porque Dios había llamado a los pecadores a sí mismo. Los visitó con las ropas de Cristo y dijo que no hay ciudadanos de segunda clase en el reino. Hizo esto porque eran buenos. No, Dios hizo porque Dios es bueno. ¿Cuándo fue la última vez que nos inclinamos así de humilde gratitud hacia Dios? El salmista capta este espíritu. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Salmo 95, versículos 6 y 7. Arrodillémonos ante el Señor Dios nuestro Hacedor, como dice Pablo aquí, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Versículo 14b al 15. Arrodillémonos ante el Padre soberano sobre todo y adorémosle por su gracia y su gloria. Humilde desesperación. Arrodillarse es también un signo de desesperación. Cuando nos damos cuenta de lo que nos acercamos al único que puede actuar en nuestro favor, nos da una sensación de impotencia adecuada. En este texto vemos que Pablo no es un frío teólogo ocupado en escribir sofisticados argumentos para los filósofos lo consideren. Es un líder profundamente enamorado. Lo vemos con los ancianos de Éfeso, libro de Hechos capítulo 20, derramando lágrimas al dejarlos. Hechos capítulo 20, versículos 19, 31 y 37. En este contexto también lo vemos arrodillado en oración. Hechos capítulo 20, versículo 36. Es un buen ejemplo para nosotros. Antes, en los Hechos, Esteban cae al suelo.
desesperado y ora por sus perseguidores. Hechos, capítulo 7, versículo 60. Porque Pablo se muestra tan apasionado y desesperado en Efesios 3:14. Creo que porque sabe que lo que los creyentes en Éfeso necesitan es algo que solo puede venir de Dios. Poder. Mire cómo Pablo ora para que Dios le conceda ser fortalecido, versículo 16. Sabía que el poder de Dios era un don, así que estaba desesperado para que Dios le respondiera. Se acerca a Dios desesperadamente, se da cuenta de que está indefenso o impotente sin Dios. Una vívida ilustración de esto se encuentra en la historia titulada Lunes de Ramos. El burro se despertó con la mente aún saboreando el resplandor del día más emocionante de su vida. Nunca antes había sentido tan sensación de placer y orgullo. Entró en el pueblo y encontró un grupo de personas junto al pozo. Me mostraré entre ellos, pensó, pero no se fijaron en él, siguieron sacando agua y no le hicieron caso. Tiren delante de mí sus ropas, dijo airadamente. No saben quién soy. Se limitaron a mirar con asombro. Alguien se dio y le dio una palmada en la cola y le ordenó que se moviera. Miserables paganos, murmuró. ¿Para qué? Sí mismo. Iré al mercado donde está la gente buena. Ellos se acordarán de mí. Pero ocurrió lo mismo. Nadie prestó atención al burro mientras se pavoneaba en la calle principal frente a la plaza del mercado. Las ramas de palma, en donde estaban las ramas de palma, gritó. Ayer arrojaron ramas de palma. Herido y confundido, el burro volvió a casa con su madre. Pequeño ingenuo, dijo ella con dulzura, ¿no te das cuenta de que sin él no eres más que un burro corriente? Sin Cristo no podemos hacer nada. Juan 15:5. Esto debería humillarnos y desesperarnos, pero también debería animarnos, pues hacer el ministerio sin ayuda. Humilde confianza. Por último, en la introducción de Pablo aquí nos muestra que también debemos presentarnos ante Dios con confianza. No debemos acudir con arrogancia. Pensamos que Dios nos debe sus bendiciones, sino con humilde confianza, porque debemos orar con confianza debido a nuestra posición en Cristo. Pablo dijo en Efesios 2:18 que debido a la obra reconciliadora de Jesús en nuestra unión con Él tenemos acceso a Dios. Y luego en el capítulo 3 dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios por la confianza por medio de la fe en Él. Capítulo 3, versículo 12. También podemos orar con confianza porque nos acercamos a nuestro Padre que nos ama. Juan capítulo 16, versículos 26 y 27. Nuestro Padre es también el Padre soberano. Pablo lo llama el Padre de Gloria, capítulo 1, versículo 17, el Padre de todos, capítulo 4, versículo 6. Aquí Pablo dice, toda la familia en el cielo y en la tierra lleva su nombre, de Dios. Esto es una expresión de autoridad y el gobierno del Padre sobre todo. Nuestro Padre es rico y poderoso. Pablo ora para que Dios responda conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Los recuerdos que Dios nunca se agotan. Por eso, lleve ante Él sus peticiones con confianza. Nuestro Padre es bondadoso y pide a Dios que conceda a la iglesia fuerza a Dios y le gusta dar buenos regalos a sus hijos, sobre todo los que tienen que ver con el Espíritu, no solo en las bendiciones materiales, sino en la guía en el trabajo del Espíritu. Lucas 11, versículos del 11 al 13. Número 2. Orar por la plenitud y el poder y el amor de Dios. Efesios capítulo 3, versículos del 16 al 19. Al pasar a las peticiones de Pablo, surgen dos peticiones principales, poder y amor. En el versículo 19b, el comentarista
considera la tercera y la culminante petición o la petición resumen en la que se realiza el contenido de las dos peticiones anteriores. John Stott señala que son como una escalera. Comenzamos con la petición principal para ser fortalecidos con poder, versículo 16. Luego pasamos por las siguientes peticiones. Nótese el uso de la palabra que, hasta llegar al clímax para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, versículo 19b. Ponga atención a todas las frases sobre el poder y el amor en los versículos del 16 al 19 y luego de un vistazo al versículo 20. Preste atención. Fortalecidos con poder, versículo 16, arraigados y cimentados en amor, versículo 17, capaces de comprender el amor de Cristo, versículo 18, conocer el amor de Cristo, versículo 19, llenos de toda plenitud de Dios, versículo 19, según el poder que obra en nosotros, versículo 20. Pablo está orando esencialmente para que todos los lectores experimenten lo que acababa de hablar en los capítulos anteriores, el poder supremo de Cristo y el gran amor de Dios hacia los pecadores. Debemos recordar que la oración y la enseñanza van siempre unidas. Una cosa es enseñarla o escucharla y otra experimentarla. Veamos más de cerca lo que Pablo creía de los creyentes en Éfeso. Necesitaban desesperadamente, al igual que nosotros. Necesitamos ser fortalecidos por el poder del Espíritu, capítulo 3, versículo 16 al 17a. Pablo pide a Dios que fortalezca a los creyentes con poder en el hombre interior. Aquí es donde necesitamos fuerza y poder en el interior. Así es como luchamos contra el pecado. Proclamamos el Evangelio con valentía y amamos a la gente como Cristo nos ha amado. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16, Pablo dice que el hombre exterior se está desgastando, pero el hombre interior está renovado. Nuestros cuerpos pueden estar desgastándose, pero mientras nuestros cuerpos se debilitan, nuestro hombre interior puede ser renovado en el espíritu. Nuestra cultura da una importancia primordial a la persona exterior, pero la persona interior es mucho más importante. Primera de Samuel 16:7. Asegúrese de prestar atención a su ser interior. ¿Por qué necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior?, se preguntará. Pablo dice, de manera que Cristo habite por fe en sus corazones. Estas dos peticiones en los versículos 16 y 17 van claramente unidas. Pablo utiliza el lenguaje del hombre interior, versículo 16, y del corazón, versículo 17. Utiliza el lenguaje del poder del Espíritu, versículo 16, y de Cristo residente, versículo 17. Pablo no pretende separar la segunda y la tercera persona de la Trinidad. Hablar de Cristo residente, del Espíritu residente, es hablar de lo mismo. Cristo habita en nuestros corazones por el Espíritu. En efecto, es parte del ministerio que Cristo habite en los creyentes. No es un tabernáculo o templo. Algunos dirán, pensé que Cristo ya estaba en mi corazón como cristiano. Sí lo está, en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. Pero Pablo está hablando de algo más que Cristo habitando en nuestros corazones. Pablo está hablando de Cristo gobernando el corazón. La elección de Pablo de las palabras para habitar es importante. El uso de la palabra fuente podría usar la palabra que significa habitar, pero en su lugar usa la palabra que significa establecerse, que lleva la idea de un residente permanente, no un residente de corta duración. Se señala la elección de las palabras de Pablo y luego ilustra la diferencia entre un residente de corta duración y un residente de larga duración. Se dice, cuando Cristo toma la residencia de un creyente, es como una pareja que compra una casa que necesita mucho trabajo. Con el tiempo la limpian, la reparan y finalmente dicen,
Esta casa se ha adaptado a nuestras necesidades, a nuestro gusto, y me siento realmente a gusto. Entonces se dice, cuando Cristo, mediante su Espíritu, fija su residencia en nosotros, encuentra un equivalente moral a la basura, el papel tapiz viejo y decorado en un tejado con goteras, se dispone a convertir esta residencia en un lugar apropiado para él, en un hogar donde se sienta cómodo. Como una persona se sienta a lo largo del plazo en algún lugar, su presencia acaba categorizando esta vivienda. Cuando Cristo entra por primera vez en nuestras vidas, no encuentra y no se da cuenta que está en mal estado. Se necesita mucho poder para cambiarlos. Por eso Pablo ora por el poder. Él nos está transformando en una casa que refleja totalmente su propio carácter. Cristo entra en el corazón de un cristiano para poder vivir, morar y reinar allí. Él entra en el corazón nuestro para que podamos reflejar su carácter. En Colosenses, Pablo dice que debemos dejar que la paz de Cristo reine en nuestros corazones y que la palabra de Cristo habite en nuestros corazones. Colosenses 3, versículos 15 y 16. Oremos con la misma petición que realiza Pablo. Necesitamos poder para captar el amor de Cristo. Capítulo 3, versículo 17b al 19. Pablo pasa de hablar de la fuerza del hombre interior, pero la fuerza sigue estando a la vista, ya que necesitamos el poder de Dios para comprender las dimensiones ilimitadas de su amor. Por supuesto, los creyentes en Éfeso conocían el amor de Dios, pero Pablo les pide que lo conozcan mejor. Entienda de que esta petición no se centra en el amor de los creyentes por Cristo, aunque es algo muy bueno por lo que hay que orar, sino que es una oración para que ellos conozcan el amor de Cristo por ellos. Aparentemente Pablo piensa que no aprecian el amor de Cristo como deberían. Creo que es lo mismo que podría decirse de nosotros. Cuando empezamos a comprender el amor de Cristo por nosotros, vivimos una vida crucificada. Considera cómo Pablo vincula la comprensión del amor de Cristo con la obediencia radical del cristiano. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, en la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, versículos 19 y 20. Y anden en amor, así como también en Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Efesios 5:2. No es una manera de apreciación intelectual el amor de Cristo lo que busca Pablo. Se dice, Pablo no está pidiendo que sus lectores sean más capaces de articular la grandeza del amor de Dios en Cristo Jesús o de captar con un solo intelecto el significado de lo que es el amor de Dios en el plan de la redención. Les pide a Dios que tengan poder de captar las dimensiones de ese amor en su experiencia. El amor de Dios está arraigado en la historia más magnífica de la cruz, pero ese amor hay que saborearlo, hay que experimentarlo. Numerosos versículos se refieren a la idea de la experiencia. Por ejemplo, el Salmo 143, 8. La palabra de Dios dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti confío. Hazme conocer el camino en el que de andar, porque hacia ti levanto mi alma. Pedro dice, y a quien ahora no ven, pero creen en él, se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Primera de Pedro 1:8. Esto no es un mero conocimiento de la cabeza. Pablo continúa diciendo que este amor supera el conocimiento. El amor que se puede conocer y explicar hasta cierto punto, sin embargo, hay que experimentarlo. Permítame señalar
Dos zanjas que hay que evitar en la relación con la experiencia. En primer lugar, hay que tener cuidado cuando el abuso de la experiencia. Algunos se basan demasiado en la experiencia, no filtran la experiencia a través de la palabra de Dios. Esto puede llevar al misticismo. Esto es peligroso. Ya no se puede conducir a la herejía y a todo tipo de problemas. La revelación de Dios debe ser primordial. Debemos entender nuestra experiencia a través del lente de las Escrituras, que es la única y perfecta. En segundo lugar, cuidado con la evasión de la experiencia. Algunos tienen tanto miedo de los abusos de la experiencia y de la obra del Espíritu que tienen su propio problema, es decir, una evitación del Espíritu y de la experiencia. El resultado es una ortodoxia fría y muerta. Pablo nos muestra de lo que necesitamos a dedicar los 3 capítulos a la verdad de Dios. Ahora dice que quiere que la conozcamos, que la experimentemos. La salvación de Dios, el poder del amor de Dios deben ser conocidos y experimentados. Muchas personas han conocido la doctrina correcta, pero han cometido graves pecados porque no están caminando en la plenitud de la presencia y en el amor de Dios personalmente. Eran rectos como un cañón de pistola, pero igual de vacíos. Note 4 aspectos del amor que necesitamos conocer en nuestras mentes y en nuestras experiencias. Saber que estamos cimentados en el amor de Dios. Capítulo 3, versículo 17b. Pablo describe a los cristianos como arraigados y cimentados en el amor. John Stott dice, el amor ha de ser el suelo en el que está arraigada su vida. El amor ha de ser el fundamento sobre el cual se construye su vida. Pablo dice algo similar en Colosenses 2, versículos 6 y 7, arraigados y edificados en él. Colosenses 2:7. Debemos construir nuestra vida sobre el amor de Cristo. Debemos dejar que nuestras raíces se hundan en el amor de Cristo y sacar fuerzas de ahí, viviendo momento a momento sabiendo que somos amados por Dios. Este amor que nos ha llenado antes de la fundación del mundo, Efesios 1, versículos del 3 al 6. El amor de Dios nos ha llamado y nos ha dado la vida, capítulo 2, versículos 4 y 5. Conocer las dimensiones ilimitadas del amor de Dios, capítulo 3, verso 18. A continuación, Pablo expresa su deseo que los cristianos en Éfeso capten algo de la grandeza del amor de Dios. Utiliza las expresiones anchura, longitud, altura y profundidad. En Romanos 8, versículos del 31 al 39, es difícil entender con precisión lo que Pablo quiere decir, pero el amor de Dios es ciertamente extenso. La Escritura habla de la amplitud del amor de Dios en un sentido que ha incluido todos los grupos étnicos como parte de su familia. El judío y el gentil son uno. La Escritura habla que su amor es tan largo como la eternidad. Jeremías dice, con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. La Escritura habla de que el amor de Dios es más alto que los cielos. Salmo 103, versículos 11 y 12. La Escritura habla de su amor en términos de profundidad, en el sentido de que Dios arroja nuestros pecados al fondo del mar. Miqueas 7, versículo 19. Hay un énfasis en el que debemos intentar y comprenderlo, pero se necesita del poder de Dios para hacerlo. Este amor ha sido expuesto maravillosamente en los capítulos 1 y 2. Note también que debemos tratar de captarlo con todos los santos ricos y pobres, blancos y negros, jóvenes y ancianos, deben pensar juntos en el amor de Cristo, discutir su amor, compartir historias de su amor, estudiar la Biblia juntos. Esta es una referencia a la importancia de la iglesia. Dios pretende formarnos a través de la comunidad mientras reflexionamos sobre su evangelio, que no se pretende que vivamos una vida cristiana de forma aislada. Saber que este amor sobrepasa el conocimiento, versículo 19a.
Pablo nos insta a captar y a experimentar el amor de Dios a medida de lo posible. No podemos llenar el fondo del amor de Dios, ya que supera el conocimiento. ¿Cómo experimentamos el amor de Dios? En el sentido vertical, debemos determinar los maravillosos momentos ante el Dios de amor. Capítulo 2, versículo 1-2. Descargar en su perdón. Capítulo 4, versículo 32. Me encuentro con muchas personas que suelen decir: sé que Dios me ha perdonado, pero no puedo perdonarme a mí mismo. Eso es idolatría. Si Dios nos ha perdonado, tenemos que seguir adelante. Él es la máxima autoridad y no nosotros. Cuando pensamos que necesitamos algo más que el perdón del Dios Todopoderoso, está claro que no estamos entregando nuestra identidad en Jesucristo y en el Evangelio. Estamos viviendo un sistema basado en obras que no hace más que esclavizarnos. Horizontalmente necesitamos experimentar el amor de Dios mostrando el amor al mundo, y necesitamos mostrar este amor en la iglesia a todo el mundo independiente de su origen socioeconómico. Capítulo 2, versículos del 11 al 22. Debemos perdonar a los demás porque Cristo nos ha perdonado. Capítulo 4, versículo 32. Debemos mostrar el amor de Dios soportando a las personas difíciles y ofreciéndoles un amor paciente y tolerante. Capítulo 4, versículos 2 y 3. Al mismo tiempo, el amor paciente de Dios tiene por nosotros conocer el amor de Cristo para ser maduros. Versículo 19, parte B. Pablo concluye su oración con esta gran frase: hasta la medida de la plenitud de Dios. Pablo quiere que conozcan el amor de Cristo para que puedan ser todo lo que Dios quiere que sean, o ser espiritualmente maduros. Pablo utiliza una expresión similar en el capítulo 4, versículo 13 para hablar de la madurez espiritual. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en pleno conocimiento del Hijo de Dios y la condición del hombre maduro, a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo. Como individuos debemos seguir siendo llenos del Espíritu de Dios, capítulo 5, verso 18, y como iglesia, aunque ya estemos llenos de su plenitud, capítulo 1, 23. Debemos creer en Él hasta alcanzar la plenitud, capítulo 4, versículos del 13 al 16. Dios nos hace crecer hasta la madurez en Cristo, lo que significa que nos hace crecer hasta la plenitud de Cristo. En Colosenses, Pablo dice que la plenitud de Dios habita en Cristo y nosotros hemos llegado a la plenitud. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Jesús llegó a esta idea cuando oró para que el amor con el que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Juan capítulo 17, versículo 26. No podemos ser maduros a menos que conozcamos y experimentemos el poder del amor de Dios en Cristo. Necesitamos la plenitud del amor y el poder de Dios para ser como Cristo. Cada uno de nosotros debe buscar la plenitud del poder del amor de Dios para poder amar a nuestro prójimo, a nuestras iglesias, a nuestras familias y a este mundo roto. Esto nos lleva a la siguiente doxología: orar con grandes expectativas. Capítulo 3, versículos 20 y 21. Finalmente Pablo pasa a la alabanza, nos muestra la grandeza de Dios. Considere la palabra qué y el cómo y el por qué en esta doxología. Versículo 20a. Pablo dice que Dios es poderoso. ¿Podrá hacer qué? Mire cómo acumula las frases para describir el poder soberano de Dios, para hacer todo. Pero eso no es todo. Para hacer todo y mucho más abundante, pero eso no es todo. Para hacer todo el mucho más abundante de lo que pedimos, pero eso no es todo. Para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Dios puede hacer más en respuesta a una oración que nosotros en 100 años de planificación y trabajo. Creemos que Dios es el único soberano. Él es el que resucitó a Jesús entre los muertos y lo puso como cabeza en la iglesia. Ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Así que entonces derrame su corazón delante de Él, creyendo
que Él es capaz. Necesitamos una visión de Dios que aumente nuestra fe en la grandeza de Dios. La mejor manera de hacerlo es llenar nuestra mente con la palabra de Dios. La palabra ¿cómo? Versículo 20b. ¿Cómo actúa Dios más allá de nuestra imaginación? Pablo dice que es según el poder que obra en nosotros. Piense en ejemplos de esto en la Biblia. Piense en su obra en las vidas de Abraham, Moisés, Gedeón, David, Elías. Un hombre como nosotros, según Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Isaías, Nehemías, los discípulos de la iglesia. Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias a través de personas extraordinarias por su poder que actúa en ellas. La palabra ¿por qué? Versículo 21. ¿Por qué hace Dios estas cosas? Pablo lo dice en el versículo 21. Este debería ser el objetivo final de nuestras oraciones en el poder del amor. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendice a su pueblo para su propia gloria, pero mire como Pablo dice que Dios desea que su gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. John Stott dice, Dios desea la gloria en la novia y en el novio, en la comunidad de la paz y en el pacificador. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre Dios será glorificado por su poder y su amor. Para siempre Dios será glorificado por su pueblo. Por siempre Dios será glorificado en Cristo Jesús, el Cordero que fue inmolado. Para siempre Dios será glorificado en Cristo, que cayó de rodillas ante el Padre en el huerto del Getsemaní. Pero debido a la copa de la ira, para que nosotros pudiéramos recibir la copa de la gracia, que nos ha reconciliado con el Padre entre nosotros y que ahora habita en nuestros corazones mediante la fe por medio del Espíritu. A Dios sea la gloria por siempre. El astronauta de fricción, Ryan Stone, tenía razón. Todos vamos a morir, pero puedes vivir para siempre a través de Jesucristo, que también nos da el acceso al Padre en la oración y es inmediata y puede ser ahora mismo. Te invito, querido hermano, donde tú encuentras, ora para que puedas entender el amor de Dios que te puede brindar para que tu vida sea transformada. Gracias, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Si es la voluntad de Dios, estaremos en una nueva enseñanza. Bendiciones.